Así es, estoy de regreso. Por favor, díganle al universo que deje de estarme fastidiando, que ya estuve por 5 meses sin mi PC y ha sido demasiado agobiante. Una perspectiva digital. Capítulo 4. La no agradable bienvenida al Digimundo. En un bosque desconocido. Yami se encontraba inmóvil en el suelo mientras poco a poco abría los ojos. Él estaba totalmente desorientado por lo que había ocurrido, simplemente sintió como si hubiera dormido por demasiado tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy dormido en el suelo? El chico intentó levantarse del suelo, pero al querer hacerlo, se dio cuenta que algo estaba arriba de su pecho. ¿Por qué tengo una roca en mi estómago? ¿Acaso cayó sobre mí? Yami en ese momento tomó la roca ovalada con sus propias manos para levantarla, y al hacerlo, se le hizo muy raro que dicha roca fuera más liviana de lo que parecía. Soy fuerte, ¿quién lo diría? ¿Eh? ¿Qué es eso? El pelimorado vio algo extraño colgando en la roca que estaba sostenido. Él pensaba que era una cuerda o algo por el estilo, pero luego de tomarlo con las manos para verlo un poco más de cerca, no pudo evitar abrir los ojos como platos al no creer lo que estaba viendo. ¿Pero qué carajos? ¿Acaso es un collar donde se pone el emblema? ¿Por qué está pegada a esta roca morada? Espera, ¿roca morada? Yami en ese instante observó un poco más la roca morada que tenía en sus manos, al parecer no se había dado cuenta del color por haber estado medio dormido. Espera. ¿Esto es un digi nuevo? O sea que estoy. El niño no podía creer lo que estaba viendo de nuevo, tanto fue así que su emoción poco a poco comenzó a aumentar al ver que lo había conseguido. Vamos Dani, con calma, sé que estás emocionado, pero tampoco es para volverse loco. Pensemos con calma. Estoy en el Digimundo. Aunque bueno. El pelimorado en ese instante recordó lo que había sucedido en el mundo humano. No había obtenido un Digivice, y era algo muy doloroso saber que no lo habían tomado en cuenta cuando perfectamente había visto la pelea de Parrotmon y Greymon hace años. No me jodas. Había sido mejor si no me hubiera acordado de eso, ahora me siento mal. Aún sigo sin entender el por qué no me dieron un Digivice. Y yo que estaba emocionado por ser uno de los niños elegidos. El chico suspiró algo decepcionado por su situación inicial, aunque eso no dejó que siguiera preguntándose del por qué había una etiqueta pegada al digihuevo. En primer lugar, ¿por qué tenía un digihuevo en mi pecho cuando desperté? ¿Acaso desperté en un lugar cerca de donde nacen los Digimon? No creo que eso sea posible, se supone que no debía despertar cerca de ese lugar. ¿Me habré equivocado? Yami en ese momento se levantó del suelo para tratar de sacar su lista del bolsillo de su pantalón, pero al sacar el papel, sintió que algo más se le había salido de su bolsillo. En un principio pensó que se trataba del teléfono de emergencia que le había dado su madre, pero en realidad, lo que se le había caído al suelo había sido otra cosa. No, me jodas. Rápidamente tomó el aparato del suelo para revisarlo más a fondo. Él creía que había sido una simple ilusión de su mente, pero al sentir el aparato electrónico en su mano, le hizo darse cuenta que era real. Sí. El grito de emoción del chico había sido tan grande que había sido imposible contenerlo. No es falso, es real, tengo mi propio Digivice. Universo, me las vas a pagar por haberme hecho esa broma de mal gusto. Bien, tranquiliza tus nervios, ahora lo primero que tienes que hacer es buscar a los demás niños. De seguro ya se habrán encontrado con sus compañeros Digimon. Espera, hablando de eso, ¿dónde está el mío? Se supone que debería estar cerca, o como mucho que fuera el que me despertara. Yami inmediatamente observó en todas las direcciones para tratar de ver si su compañero Digimon estaba cerca, pero lo único que podía notar, era que estaba solo. Qué raro, conociendo a Chamon es de esperar a que me mordiera para despertarme. Él estaba más confundido de lo usual, simplemente era raro tener un Digivice y no encontrarse con su compañero Digimon. Aunque luego de varios segundos, volvió a observar el digihuevo que estaba cargando en su otro brazo. Espera un segundo. ¿No será acaso que este digihuevo es mi compañero Digimon? Puede tener sentido, digo, estaba arriba de mi estómago cuando desperté. Un momento. ¿Eso quiere decir que el collar que está pegada es mía? Teóricamente hablando, Yami estaba adelantado y retrasado al mismo tiempo. Retrasado por ver que su compañero Digimon seguía siendo un diginuevo, y adelantado por haber encontrado su etiqueta tan pronto en su aventura. Él inmediatamente despegó el collar del digihuevo. No había sido muy complicado, ya que en realidad era como si hubiera estado pegado como un imán. Bien, hagamos cuentas. Ahora tengo un Digivice 100% real no fake.
Mi compañero Digimon parece que aún es un Digi nuevo, pero no me quejo. Y tengo un collar para cuando encuentre mi emblema. Lo cual va a ser difícil, porque no sé en dónde voy a encontrarlo, y aunque lo encuentre, ni siquiera sé cuál será su efecto. Luego de varios segundos de pensar cuál iba a ser su emblema, el chico ya se había puesto el collar en el cuello. Bien, ahora que tengo todo solucionado, necesito encontrar a los chicos. Espero no estar muy lejos de ellos. Yami en ese momento guardó el Digivice en su bolsillo, para volver a revisar la lista que había escrito, de los sucesos que iban a ocurrir a la primera llegada al Digimundo. Hacía muchos años que no veía el anime, pero al menos tenía ligeros recuerdos que le iban a ayudar. Veamos. Kuwagamon será el primer enemigo, eso ya lo sabía, es difícil olvidarme del primer capítulo del anime, ¿qué sigue después de eso? El chico había escrito una lista lo más detallada posible de lo que iba a ocurrir en el anime, pero antes de que pudiera seguir leyendo, escuchó un ruido que provenía de los arbustos. ¿Quién está ahí? Preguntó el pelimorado un poco asustado al pensar que se trataba del Digimon que había leído en su lista. Pero para su suerte, no había sido nada de eso, ya que del arbusto, había salido un Digimon en forma de oruga de color amarillo. Yami se había sentido aliviado al saber que no era Kuwagamon, en estos momentos no estaba capacitado como para pelear contra un Digimon etapa campeón. Su compañero apenas era un nuevo, y él a tener 7 años, iba a suponer una derrota inmediata. ¡Wow! Un Digimon, ahora sí estoy 100% seguro de que estoy en el Digimundo. El chico en cuestión, se acercó a la criatura al pensar que no era ninguna amenaza. Hola amiguito, ¿te has perdido? Decía el pelimorado con una pequeña sonrisa, pero el Digimon en cambio lo había ignorado por completo, ya que siguió su camino. Vaya, me alegro que tú no seas mi compañero. Bueno, hablando de compañero, no puedo tener el Digihuevo en mis manos todo el día, se me puede caer en cualquier momento. Creo que debería hacer un poco de espacio en mi mochila. Yami en ese instante guardó su lista en su bolsillo, para luego dejar el Digihuevo en el suelo para que le fuera más fácil quitarse la mochila. Pero justo al abrirla, hizo que el Digimon oruga se diera la vuelta por un pequeño olor que había presenciado. En la mochila del chico, había diversa bolsa de dulces y otros productos alimenticios. El niño sabía que iba a pasar varias semanas en el Digimundo, y con lo difícil que iba a ser encontrar comida, decidió empacar lo suficiente como para sobrevivir 3 días para una persona. Él desempacó unas bolsas de dulces para tratar de hacer espacio en su mochila, pero al hacerlo, hicieron que el Digimon oruga se acercara. ¿Hola? Preguntó Yami muy confundido al no saber qué quería el Digimon, pero todo signo de duda desapareció en ese instante al ver que la criatura comenzó a morder la bolsa de dulces. Y eso es mío, no ahorré por 3 semanas como para que alguien como tú se lo coma. El Digimon en cuestión seguía ignorándolo, él no le interesaba el chico, él solo quería comer. Por unos segundos Yami pensó en alejarlo, pero no quería arriesgarse a que el Digimon presente se enojase y lo atacase sin previo aviso. Estúpido gusano, tienes suerte de que mi compañero Digimon sea un Digihuevo. El pelimorado no hizo más que comerse sus propias palabras mientras metía el Digihuevo dentro de la mochila. Luego de varios segundos, él ya tenía su mochila en la espalda, aunque no sabía en qué dirección tenía que dirigirse. Genial, estoy perdido en el bosque y no sé hacia dónde tengo que ir. Tal vez mi lista me pueda dar una pista. Y tras decir aquellas palabras, el chico volvió a sacar su lista para tratar de darse una idea de cuál dirección debería tomar. Pero no le había dado ni siquiera tiempo a leer la primera línea, ya que el Digimon oruga había mordido la hoja pensando que era comida. Oye, suelta mi lista. Él intentó jalar lo más suave posible para que la hoja no se rompiera, pero daba igual la fuerza que aplicara, el Digimon estaba dispuesto a comerse la hoja. ¿Cómo te lo explico? Esta lista es demasiado importante como para que lo rompas, así que te pido que quites tus malditos dientes de ella. La oruga no parecía estar respondiendo ante las exigencias del pelimorado, pero luego de varios segundos, toda disputa sobre la lista desapareció cuando la hoja se rompió por completo. El chico en ese instante entró en pánico por haber perdido una gran parte de su información, tenía la esperanza de que la criatura no se tragara la parte que había mordido, pero ese no iba a hacer el caso, ya que el Digimon no pensó ni un segundo en comérselo. Serás. Pedazo de mierda. Yami ahora estaba enojado, todo su esfuerzo por haber escrito la lista había sido en vano. Por supuesto que había hecho una copia, pero la copia estaba en el mundo humano, dicho mundo que ya no podía volver en este momento. Volviendo con el Digimon, él parecía seguir teniendo hambre, así que al ver que el chico aún tenía la otra parte de la hoja, se abalanzó sobre él para intentar comérsela. Pero Yami por otro lado, no iba a dejar que el Digimon insecto se saliera con la suya.
Si de verdad tienes hambre, entonces comete esta maldito desgraciado. Y tras decir aquellas palabras, el chico utilizó toda su fuerza para patear la cara de la oruga. Su fuerza no había sido la más letal de todas, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el Digimon se retorciera un poco de dolor, aunque al parecer, él no era el único que lo estaba sintiendo. ¡Ay, ay, 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 mi pierna! No me jodas, ¿estás hecho de piedra o qué? Yami no había esperado para nada que el Digimon en cuestión fuera tan duro, había sido como patear una sandía, y estaba muy agradecido de que no hubiera sido peor. En cambio para la criatura, no le había gustado para nada la patada que había recibido, y eso se le podía ver en su cara. Luego de varios segundos, él observó al Pelimorado muy enojado, algo que el niño no parecía darse cuenta de ello. ¿Qué me miras? Te lo tenías merecido, gusano de mierda, por tu culpa ahora no puedo confirmar las cosas que van a pasar en el futuro. Ahora dime, ¿qué vas a hacer ahora? El Pelimorado sabía que el Digimon insecto no podía hacer nada, con la forma en que lo vio caminar antes, supuso que no era muy rápido y que podía huir de él con mucha facilidad. Pero todo su plan se fue al diablo cuando al Digimon que había pateado, había comenzado a brillar por unos instantes dándole a suponer al chico que estaba Digi-evolucionando. Solo le tomó varios segundos para ver que su Digi-evolución había terminado, y Yami tras ver en lo que se había transformado, supo que estaba en serios problemas. Es Kukuwagamon. El Pelimorado se había asustado por completo, obviamente no tenía cómo defenderse, sin un compañero, era imposible ganarle a Kuwagamon, así que hizo lo único que podía hacer en ese momento. Huir lo más lejos de ese lugar lo más rápido posible. ¡Corre, perra, corre! No me jodas, no me jodas, no me jodas. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No es justo, ¿cómo iba a saber que ese Digimon iba a Digi-evolucionar después de una patada? De todas maneras espero ser más rápido que... Justo en ese momento, el chico sintió varios árboles caer detrás suyo, y lo cierto era, que Kuwagamon le estaba pisando los talones. Este tipo me quiere hacer pedazos. Necesito ayuda, un escarabajo gigante me quiere matar. Mientras tanto, en otra parte del bosque, Taichi se encontraba despertando no recordando muy bien qué había ocurrido. Lo único que él recordaba, era que había sido golpeado por una ola gigante que había salido de la nada. Simplemente pensó que había sido una rareza, pero las rarezas no iban a acabar hasta ahí, ya que justo al abrir los ojos por completo, se dio cuenta que había una criatura rosada arriba de su estómago. Taichi al fin has despertado. Durante algunos segundos, el chico observó detenidamente a la criatura rosada que estaba arriba de él, y como era de esperarse, se levantó del suelo gritando del susto que estaba sintiendo. ¡Ah! ¿Qué diablos? ¿De dónde salió esa cosa rosada? Preguntaba el chico mientras daba varios pasos hacia atrás aún asustado. Pero la criatura al contrario, se encontraba saltando de felicidad por ver que el niño se encontraba en perfecto estado. Me alegra que te encuentras bien, Taichi, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El chico en cuestión ahora se encontraba aún más confundido de lo que había estado. Esa cosa está hablando. ¿Y sabe cuál es mi nombre? ¿Cómo es eso posible? El Digimon rosado seguía saltando de felicidad, tanto fue así que saltó a los brazos de Taichi, a lo que él lo atrapó con las manos aún asustado. ¿Se puede saber quién eres? A lo que la criatura le respondió con una sonrisa. Mi nombre es Koromon. Taichi, te estaba esperando. El chico al escuchar el nombre de la criatura, no pudo evitar sentir un mar de recuerdos de algo que había ocurrido hace 4 años. El recuerdo de haber jugado con una criatura igual a la que estaba cargando, y que tenía el mismo nombre. Un momento, Koromon. ¿No serás acaso? Justo en ese momento, el chico fue interrumpido por Kouchiro que salía de los arbustos. Taichi. Qué bueno, pensé que me había quedado solo en este lugar tan extraño. Y tras decir aquellas palabras, otra criatura rosada apareció detrás del pelirrojo. ¿Pero qué estás diciendo? Si siempre estaré a tu lado. Taichi con solo verlo, se había sorprendido por el nuevo Digimon, que había dejado caer al que tenía en sus manos. ¿Qué? ¿Hay otro? Kouchiro incluso estaba confundido por la situación, nunca en su vida había visto a las criaturas que tenía enfrente, y era motivo suficiente como para asustarse un poco por la situación. No lo sé, yo tampoco entiendo nada, cuando desperté, no ha querido separarse de mí en ningún momento. Ambos chicos no podían evitar sentirse algo desesperados por saber qué estaba ocurriendo, lo único que sabían, era que estaban dentro de un bosque. A lo que Taichi se le había ocurrido una idea para salir de ella lo más rápido posible. Necesitamos salir de este lugar. Espera aquí, voy a buscar algo de altura. Y tras decir aquella frase, el chico se dispuso a escalar un árbol para ubicarse mejor en el bosque.
Luego de varios minutos, Taichi logró alcanzar la cima del árbol, pero él no había sido el único, ya que Koromon lo había alcanzado. ¿Qué? ¿Cómo subiste tan rápido sin manos? El Digimon en cuestión simplemente se rió por la cara de sorpresa que tenía el chico. Es fácil cuando tienes orejas largas. Y dime, ya que estamos arriba, ¿qué vas a hacer? Taichi en ese momento sacó de su bolsillo, lo que parecía ser un binocular de un solo ojo para observar el lugar. Voy a ver cuál es el mejor camino para salir de este bosque. Qué raro, no recuerdo haber visto esas montañas. Espera, ¿qué es esa cosa en el cielo? El chico no sabía muy bien qué era la cosa que estaba volando en el cielo, pero parecía que se estaba acercando hacia ellos. ¿Qué estás viendo? Preguntó Koromon, algo que el chico no sabía cómo responder. No lo sé, es rojo. Parece un escarabajo. No recordaba que mi binocular pudiera mostrar tantos detalles de algo pequeño. Taichi creía que era simplemente un insecto que estaba en el aire, a unos metros, pero poco a poco mientras el insecto se hacía más grande, los chicos no pudieron evitar escuchar los gritos de alguien acercándose. No sabían con exactitud quién era el que gritaba, pero todo signo de duda se esfumó por completo, cuando dicha persona salió de los arbustos chocando contra Kouchiro. No había sido más que Yami, quien estaba tratando de huir de Kuwagamon. Yami, ¿qué ocurre? ¿Por qué corres? Preguntó el pelirrojo algo preocupado por la condición del chico. Es escarabajo. Volador. Gigante. Me quiere matar. El pelimorado estaba muy agotado por haber corrido una maratón con sus cortas piernas. Taichi, quien estaba arriba en el árbol, lo único que pudo escuchar de Yami fue la palabra escarabajo, así que al tratar de observar de nuevo en la dirección en el que había visto el escarabajo rojo de antes, se dio cuenta que dicho escarabajo rojo era más grande de lo normal. Kuwagamon había perdido a su objetivo, pero al ver que había un humano en el árbol, decidió atacarlo. Para Taichi se le iba a ser muy difícil esquivarlo, pero milagrosamente el escarabajo solo pudo destruir la punta del árbol. Los chicos no sabían qué hacer, estaban tan aterrados por la situación que ninguno se le estaba ocurriendo un plan. Kuwagamon, por otro lado, no iba a dejar las cosas hasta ahora, así que luego de algunos segundos para que diera la vuelta, se dispuso a atacar a Taichi. El chico estaba indefenso, no sabía cómo defenderse, aunque no tuvo que hacerlo, ya que Koromon saltó en dirección al ataque de Kuwagamon para dispararle su técnica de burbujas. Como era de esperarse, su técnica no había hecho mucho daño, pero fue lo suficiente como para cegarlo por un momento, haciendo que perdiera el control por unos segundos. Pero aunque Kuwagamon perdiera el control de su vuelo, pudo atropellar a Koromon mientras destruía una parte del árbol donde estaba Taichi. Como era de esperarse, la fuerza del impacto hizo que el chico cayera del árbol hasta el suelo. ¡Ay, mi trasero! Tanto Kouchiro como Yami se acercaron para ver cómo estaba, pero Taichi se levantó rápido del suelo sabiendo que no tenían que perder tiempo con eso. Justo en ese segundo, Koromon cayó del cielo contra el suelo, haciendo que Taichi se preocupara por la pobre criatura. Koromon, decía el chico levantando al Digimon rosado del suelo con sus manos. Oye, fue muy estúpido lo que hiciste. De todas maneras, gracias por haberme salvado. Koromon en ese instante le dio una sonrisa, pero no había tiempo para ello, ya que Kuwagamon estaba regresando por más. Aunque el otro Digimon rosado que se hacía llamar Motimon, sabía un buen lugar para esconderse. Rápido, síganme, sé dónde hay un buen escondite. Los tres chicos inmediatamente corrieron detrás del pequeño Digimon, ellos no sabían qué tan seguro iba el escondite de Motimon, pero sabían que cualquier cosa iba a hacer mejor que nada. Kuwagamon poco a poco se acercaba volando hacia los niños causando destrozos por el bosque, pero gracias a su suerte, habían llegado al escondite. Rápido, es por aquí. Motimon en ese instante corrió hasta literalmente desaparecer por haber atravesado un árbol. Tanto como Kouchiro como Taichi se detuvieron de golpe al no saber hacia dónde había ido el pequeño Digimon, pero Yami en cambio siguió corriendo aún asustado. No se queden ahí parados, decía el pelimorado justo antes de desaparecer por el mismo árbol que había atravesado Motimon. Los dos chicos, al ver lo que había hecho Yami, decidieron seguirlo de igual manera. Al estar dentro, los niños se sorprendieron al ver que el árbol en el que habían entrado era falso, ya que por dentro de este, se podía notar que el tronco era ahuecado con una capa de metal. Aunque, luego de unos segundos, sus rostros de sorpresa fueron reemplazados por uno de pánico al haber sentido un temblor dentro del árbol. Kuwagamon había golpeado el árbol con su cuerpo, él había perdido el rastro de los niños, pero no se iba a detener hasta haberlos encontrado. Esta situación se le estaba haciendo muy raro para Koromon, ya que no era normal que el escarabajo rojo atacara sin ninguna razón. ¿Por qué Kuwagamon nos ataca?
Nosotros no le hemos hecho nada. Yami en ese instante tragó un poco de saliva al recordar que había sido su culpa. Si no hubiera golpeado al Digimon Oruga, no hubiera Digi evolucionando en Kuwagamon. Durante varios minutos, los chicos y los Digimon se ocultaron mientras escuchaban el sonido de los árboles derrumbándose. Habían sido los minutos más largos de su vida, aunque para su suerte, Kuwagamon nunca pudo encontrarlos al final de todo. Ya para cuando dejaron de escuchar el ruido de fuera, ellos no pudieron estar seguros si el escarabajo gigante se había ido, aunque toda su duda fue eliminada cuando escucharon la voz de Sora fuera del árbol. Oigan, creo que ya se ha ido. Los niños se habían asustado por un segundo, ninguno había esperado a que alguien de afuera hablara y mucho menos, fuera alguien a quien ya conocían. Sin dudarlo por un segundo, los niños salieron del escondite para darse cuenta que efectivamente era la chica que ellos habían imaginado. Sora, parece que estás bien. ¿Eh? No me digas que tú también tienes una de esas cosas. Decía Taichi mientras los chicos observaban al Digimon que estaba al lado de la chica. Parecía una especie de flor, pero con todo lo que ellos habían visto de este lugar, podían suponer que se trataba de una cosa distinta. Ustedes también, pensé que era la única, ¿cuáles son los suyos? La niña en ese instante observó tanto a Coromon como Motimon, pero justo antes de que alguno pudiera decir quién es compañero de quién, un Digimon blanco apareció en medio entre los Digimon antes mencionados. Takeru, rápido, están aquí. Justo tras decir aquellas palabras, el niño mencionado salió de los arbustos corriendo muy alegre, seguido de su hermano Yamato, quien tenía a otro Digimon entre uno de sus brazos. Chicos, ustedes también están aquí, creí que Takeru y yo éramos los únicos que habían aparecido de la nada en este bosque. Y justo tras terminar su oración, todos se asustaron de golpe por haber escuchado los gritos de alguien que iba directo hacia ellos. Había sido nada más y nada menos que Joe, quien había corrido por su vida por una criatura marrón pequeña que lo estaba persiguiendo. Por favor ayúdenme, una cosa muy rara me está persiguiendo. Oh no, hay más de esas aquí. ¿Alguien me puede explicar qué son estas cosas que hablan? Preguntaba el chico muy alterado, a lo que las criaturas muy felizmente le respondieron al mismo tiempo con una frase. Nosotros somos Digital Monsters. Todos en ese instante se habían extrañado con el nombre, ellos nunca habían escuchado el término Digital Monsters en sus vidas exceptuando por Yami, quien en esos momentos estaba sintiendo algo de envidia al ver que su compañero Digimon aún no había nacido. Oh Dios, no los recordaba tan tiernos, ya no puedo esperar a que mi compañero salga del Digihuevo. Aunque si lo pensamos bien, no podré ser de ayuda en las peleas. Bueno, no todo está perdido, es solo temporal, ya cuando nazca podremos darle una paliza a los malos. Yami en su mente estuvo imaginando las palizas que su compañero Digimon haría cuando naciera. Lo que él le gustaba del anime, eran las batallas contra los Digimon, y le gustaría saber qué tan fuerte iba a hacer su amigo. Volviendo a la realidad, los chicos no sabían el nombre de todos los Digimon que estaban presentes, así que tomaron la opción de presentarse. Para que alguien lo comprendiera, todos estaban en su segunda etapa evolutiva. Coromon. Un Digimon fiel capaz de hacer lo que sea por su compañero Taichi. Tsunomon. Un Digimon algo tímido socialmente hablando, pero es alguien a que siempre le caerás bien. Es compañero de Yamato. Yokomon. Digimon compañera de Sora que hace cualquier cosa para que la mimen. Motimon. Es una criatura con mucha curiosidad, tanto es así que es quien descubrió el escondite para cubrirse del Kuwagamon, por eso no es de extrañar que sea compañero de Kouchiro. Tokomon. Compañero de Takeru, del cual es tan adorable que nunca de los nunca vas a querer Digi evolucionar en toda su vida para seguir conservando su ternura. Pukamon. Un Digimon que siempre seguirá a su compañero humano Joe hasta el fin de sus tiempos. Ya conocido el nombre de los Digimon, los niños se presentaron, poco a poco cada niño estaba diciendo su nombre, edad, y el grado a que pertenecían. Aunque para uno de los digidestinados, todo el pensamiento que tenía sobre el pelimorado iba a cambiar, en el momento en el que dijera su nombre. Mi nombre es Yami Mori, tengo 7 años y estoy en segundo de primaria. Yamato en ese instante no pudo evitar quedarse extrañado por el apellido del niño. Espera, ¿tu apellido es Mori? Yami no sabía el por qué el rubio estaba sorprendido por el apellido, pero al recordar que su madre trabaja en las noticias, le hizo pensar que se trataba de eso. Ah, si te lo estás preguntando, sí, mi madre es una de las presentadoras en el canal de noticias. Todos se sorprendieron un poco al no saber que el hijo de la presentadora de noticias estaba con ellos, pero el único quien estaba más sorprendido, era Yamato, quien no podía creer que estaba viendo al hijo de la novia de su padre. Todo ha sido culpa de ella. Él y su hijo no dejaron que mi padre volviera con mi madre.
El rubio en su mente no podía evitar sentir rabia contra una de las personas que estaba evitando que su familia se volviera a reunir. Pero ahora mismo tenía que pensar en ello más tarde, ya que sin que alguien pudiera haberla visto venir, se escucharon los gritos de una chica que faltaba en el grupo. Todos en ese momento salieron corriendo en la misma dirección de donde se había escuchado el grito, no sabían qué les deparaban esos gritos, pero sabía que al menos tenía que ayudar a una amiga. Al llegar se encontraron en campo abierto, del cual la chica Mimi y su compañero Digimon Tanemon salieron de los arbustos huyendo de algo que estaba destruyendo los árboles que estaban atrás de ellas. Yami pensaba que se trataba de Kuwagamon, y efectivamente lo era, pero lo único que nunca se había esperado, es que hubieran dos en vez de uno. ¿Pero qué carajos? ¿Dos Kuwagamon? Pero, si debía haber uno. Esta sorpresa lo había golpeado con la guardia baja, sabía que aunque los Digimon Digi evolucionaran a su siguiente etapa, se les iba a hacer demasiado difícil enfrentarse a dos Kuwagamon al mismo tiempo. Mientras tanto con Mimi, ella estaba a punto de ser atrapada entre las tenazas de ambos Kuwagamon, pero gracias a su suerte, la chica se tropezó al último segundo antes de que ellos siguieran de largo, no dándole más opción que elevarse aún más en el aire. Los chicos inmediatamente socorrieron para ayudarla, pero para su mala suerte, Mimi se había torcido el tobillo. No, espera, me duele mucho. Gritaba ella volviendo al suelo por culpa de su pie. Esto era un gran problema, si ella no se podía mover de ese lugar, los Kuwagamon la matarían. Así que aunque ella le molestara el tobillo, tanto Sora como Yamato, tuvieron que usar sus hombros para ayudarla, ya que tenían que salir de ahí lo más rápido posible. Durante varios minutos, los niños corrieron de las amenazas que representaban los escarabajos gigantes, pero teniendo a alguien discapacitado, se les estaba haciendo difícil huir. Yami por otro lado quería contar el tema de la Digi-evolución, pero con lo asustado que estaban todos sus compañeros, no estaba encontrando una forma de contárselos. Mientras tanto en la huida, los niños llegaron a lo que parecía ser un acantilado, del cual no había otra salida más que hacia abajo donde había un río. No hay salida, tenemos que volver. Decía Taichi, quien era el que estaba en la punta del acantilado, pero justo tras decir aquellas palabras, uno de los Kuwagamon apareció volando de la nada por el bosque. Los chicos inmediatamente se tiraron al suelo para evitar que los atrapara, pero aunque hayan podido esquivar el ataque, simplemente era cuestión de tiempo de que el Kuwagamon diera la vuelta para volver a atacarlos. Ya para cuando Taichi volvió a correr en dirección hacia el bosque, el Kuwagamon ya estaba justo detrás de su espalda a punto de morderlo con sus tenazas. El chico obviamente estaba perdido, él no iba a poder resistir un ataque de un Digimon nivel campeón, y eso era algo que Koromon sabía perfectamente. Así que sin mucho esfuerzo, el Digimon rosado se interpuso entre Kuwagamon y su compañero humano para protegerlo usando su técnica de burbujas. El escarabajo gigante recibió el ataque sin siquiera recibir algún rasguño, pero al menos fue lo suficiente como para distraerlo y redirigir su ataque al pobre Koromon, quien fue atropellado en el proceso. Kuwagamon por otra parte, siguió volando recto para tratar de atacar a los otros niños que estaban más adelante, pero sus compañeros Digimon en cambio, no iban a dejar que eso ocurriera, así que hicieron lo mismo que Koromon, saltaron para ponerse enfrente del Kuwagamon para atacarlo con sus técnicas de burbujas. Los Digimon se esforzaron lo máximo posible para defender a los niños, como era de esperarse, seguían sin poder hacerle algo de daño, pero al menos pudieron distraerlo. Aunque su único costo, fue haber sido atropellados por el escarabajo. Pero para aumentar aún más su mala suerte, el segundo Kuwagamon había salido caminando del bosque muy enojado. En ese momento ya nadie sabía cómo iban a salir de esta situación, si escapar de uno ya era toda una pesadilla, escapar de dos se les iba a suponer una tortura. Aunque su pesadilla aún no iba a comenzar, ya que luego de que el segundo Kuwagamon saliera del bosque sin avisar, el primero, quien estaba volando, no pudo evitar estrellarse contra él, haciendo que ambos volvieran al bosque por el impacto recibido. Todos los niños supieron que era una buena oportunidad para huir, pero al ver que sus compañeros Digimon seguían inmóviles en el suelo, pensaron que estaban muy mal heridos. Ellos habían usado su mayor esfuerzo para que no los lastimaran. A pesar que las criaturas apenas los conocían, los Digimon hicieron todo lo posible para protegerlos sabiendo que no eran capaces de derrotar a la amenaza. Todos inmediatamente fueron con sus compañeros totalmente lastimados para levantarlos del suelo, y como era de esperarse, ellos estaban muy mal heridos. El Pelimorado no podía ver esta escena, sabía que tenía que hablar de una vez sobre la Digi-evolución, pero antes de que él pudiera hacerlo, los dos Kuwagamon que se habían chocado, salieron caminando afuera del bosque totalmente recuperados. A pesar de no ser muy listos, sabían perfectamente que los niños no podían escapar del lugar en donde estaban.
Los niños por otro lado al ver a los Kuwagamon acercarse, no tuvieron más opción que cargar a su Digimon en sus brazos, y posicionarse en la orilla del acantilado. Chicos, ¿alguna idea? Preguntaba el pelirrojo observando tanto el río de abajo como a los Kuwagamon que estaban acercándose. Los niños por otro lado simplemente se quedaron en silencio totalmente asustados sin saber qué hacer. Hasta que de una vez por todas, Yami tuvo que revelar algo de información que los niños no sabían para poder sobrevivir. Chicos, si quieren salir vivos de aquí, tienen que hacer que sus compañeros Digi evolucionen. Los niños inmediatamente se confundieron por las palabras del pelimorado, ellos no sabían a qué se referían con que tenían que Digi evolucionar a sus compañeros. Los Digimon fueron los únicos que pudieron entender el término de la Digi-evolución, y con eso en mente, ellos quisieron intentar pelear contra los Kuwagamon para ver si con ella surgía su Digi-evolución. Tenemos que ir. Nuestro deber es luchar contra esos monstruos, decía Koromon tratando de escaparse de los brazos de Taichi, del cual él seguía sin comprender el por qué los Digimon querían seguir luchando a pesar de que no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a los Kuwagamon. ¿De qué están hablando? No seas estúpido, vas a terminar muerto si te enfrentas a esas cosas. Los pequeños Digimon por otro lado, también estaban forcejeando para escapar de los brazos de sus compañeros para poder pelear contra los Kuwagamon. A ellos no les interesaban si morían en el intento, ellos en su interior, tenían la obligación de proteger a los niños a toda costa. Luego de varios segundos de forcejeo, los Digimon se liberaron para ir corriendo a enfrentarse a los Kuwagamon. Los niños, a pesar de haber conocido a las criaturas en muy poco tiempo, no pudieron evitar sentir una preocupación por el bienestar de los Digimon, ellos sabían perfectamente que iban a morir si no hacían algo, pero no sabían qué hacer para evitar que fueran lastimados. Los Digimon poco a poco se acercaban a los Kuwagamon mientras los chicos gritaban los nombres de sus compañeros con preocupación. Yami al verlos también sentía algo de preocupación por ellos, pero sabían que aquí era la parte donde los Digimon Digi evolucionaran. Y en cuestión de segundos, los Digivice comenzaron a brillar, todos los Digimon que estaban en una fila listos para pelear, comenzaron a brillar por alguna razón, y sin que los niños pudieran verla visto venir, ellos se transformaron en criaturas más grandes totalmente irreconocibles de lo que eran antes. ¿Ellos ya han Digi evolucionando? Bueno, en el anime lo hicieron ver más genial. Pero fuera de bromas, ¿ellos van a poder vencer a dos Kuwagamon? Con los golpes que recibieron antes de Digi evolucionar, no creo que sean capaces de volver a hacerlo. Era la pregunta que se hacía Yami en su cabeza mientras los Digimon peleaban contra los escarabajos gigantes. La pelea no parecía estar muy igualada, se podía notar como los Kuwagamon cada vez les estaban ganando más terreno hacia los niños, y eso era algo malo. Los Digimon en cambio seguían haciendo su mayor esfuerzo para evitar que ellos siguieran avanzando, pero era cada vez más inútil. Si hubiera sido solo un Kuwagamon, esto sería más fácil, y eso Yami lo sabía perfectamente. Ya para cuando los escarabajos estaban cerca de los niños, los Digimon ya se estaban cansando de lanzar ataques, y era algo que los niños podían ver muy bien. Como era de esperarse, los chicos se habían paralizado del miedo, ya no sabían qué iban a hacer, no había ninguna escapatoria, hasta que Yami se le ocurrió una idea demasiado descabellado. Oigan, debemos saltar al río que está abajo. El mayor del grupo obviamente no le había gustado para nada la idea que había tenido el pelimorado, ya que prácticamente era un suicidio. ¿Estás loco? Ni siquiera sabemos qué tan profundo es el río. Yami por otro lado, tenía recuerdos muy borrosos sobre que los chicos habían caído al agua, no recordaba mucho, pero estaba algo seguro que el río era profunda. Yo, ¿qué prefieres, saltar, o ver más de cerca los dientes de los escarabajos gigantes? El pelimorado tenía un buen punto en lo que estaba diciendo, ellos no podían comprobar cuánta profundidad tenía el río, pero en su situación, arriesgarse era la mejor opción. Durante algunos segundos, los chicos debatieron en sus mentes sobre si debían saltar o no del acantilado, era muy peligroso y podrían morir en el intento. Yami sin embargo al verlos, supo que todos los chicos tenían miedo de saltar, así que decidió tomar el asunto en sus manos. No puede ser, se le nota en sus caras que no van a saltar. Oigan chicos, iré a comprobar si el río es profundo, no me tardo. Y justo tras decir aquellas palabras, el pelimorado saltó repentinamente hacia el vacío para tratar de caer al río de abajo. La sensación de caída por alguna razón le parecía demasiado familiar, ya que si lo pensaba bien, esta era la segunda vez que caía al vacío. Volviendo a la caída, solo le tomó varios segundos para caer dentro del río. Efectivamente era profunda porque no había llegado a tocar el fondo con la caída, pero no podía evitar tener la sensación de que la corriente del río era algo rápida.
Luego de varios segundos, el chico pudo salir a la superficie, pero al sacar su cabeza del agua y tratar de orientarse por el lugar, pudo notar que la corriente era incluso más alta de lo que había sentido. Espera, me estoy moviendo demasiado rápido, esto no era parte del plan. El chico poco a poco intentó nadar a la orilla lo más rápido posible. Parecía una acción que se le iba a hacer difícil, pero a pesar de su corta estatura, pudo lograrlo, pero con un coste exagerado de su energía. No puede ser. Para la próxima debería pensar mejor las cosas. Yami se encontraba acostado en la orilla totalmente exhausto, nunca había esperado que la corriente fuera tan rápida, pero al menos le había mostrado a los niños que el río era más profundo de lo que parecía. Durante un momento, el pelimorado trató de recuperar fuerzas para poder levantarse, pero mientras lo hacía, no pudo evitar darse cuenta que estaba a unos metros del mar. Un momento, ¿eso es el mar? ¿Acaso la corriente fue tan fuerte que me llegó al final del río tan rápido? Sea lo que hubiera pasado, necesito volver con los chicos para ver si pudieron hacerme caso. Y tras pensar en lo que tenía que hacer, Yami pudo recuperar las energías suficientes para comenzar a correr río arriba por la orilla. Aunque no hubo necesidad de correr demasiado, ya que luego de varios segundos, Yami pudo divisar en el río lo que parecía ser una balsa de varios colores, del cual arriba de ella estaban los Digidestinados y los Digimon totalmente heridos. Son ellos, me alegro que estén bien, pero ¿dónde habrán sacado esa balsa tan rápido? Supongo que eso no importa. Oigan chicos, estoy aquí. Yami movió sus brazos para llamar su atención. Taichi, ¿están bien? ¿Qué fue lo que ocurrió? Preguntaba el pelimorado mientras caminaba a la misma velocidad de la balsa. A lo que el chico nombrado, le respondió estando algo adolorido. Yami, estás vivo. Lo que ocurrió en ese lugar es una larga historia, mejor lo hablamos después. El pelimorado quería saber lo que había ocurrido después de haber saltado del acantilado, pero con lo mal que estaban los niños, supo que era mejor que descansaran en un lugar más seguro antes que sacarles algún tipo de información. Escuchen, el mar no está muy lejos, creo que sería mejor descansar en la playa. Todos habían estado de acuerdo con esa idea, lo cual era muy obvio, ya que después de lo que habían afrontado, era de esperar que alguien quisiera tomarse un respiro de la situación que han estado afrontando. Pasaron alrededor de varios segundos para llegar a la parte final del río. Los niños y los Digimon lo primero que pudieron hacer justo al tocar tierra firme, fue sentarse en el suelo para descansar, del cual entre todos, se podía notar que yo era quien estaba más aliviado. Ha sido lo más peligroso que he hecho en mi vida. Nunca volveré a saltar de un lugar tan alto. Menos mal que esa balsa salió de la nada, o si no, la corriente nos hubiera arrastrado con ella. En ese instante, el Digimon blanco, quien ahora era conocido como Gomamon, se había reído un poco de las palabras de su compañero, porque lo que él no sabía, era que había sido una de sus técnicas. Te equivocas Joe, no salió de la nada, y no fue una balsa cualquiera, fue mi marcha de peces, es que tengo la habilidad de controlar los peces a mi voluntad. El chico en ese momento se había sorprendido por la habilidad del Digimon blanco, sentía que tenía que darle las gracias, pero se le había olvidado su nombre. Así que tú nos salvaste. Muchas gracias, Pukamon. Lo siento, ¿ese era tu nombre? El Digimon en cuestión simplemente se volvió a reír de sus palabras, efectivamente había sido un Pukamon, pero ahora mismo era alguien diferente. Sí, ese era mi nombre, pero ahora soy Gomamon. Todos en ese instante observaron aún más detenidamente a los Digimon que ahora que ya no estaban en peligro, y era curioso por así decirlo, ya que extrañamente sus cuerpos se habían transformado. Es que nosotros hemos Digi evolucionando. Decía el pequeño dinosaurio amarillo haciendo que todos miraran al pelimorado algo confundidos al recordar que había mencionado antes esa palabra. Yami en cambio tragó un poco de saliva al saber que todos lo estaban observando con una mirada sospechosa. Jejeje, ¿por qué me están mirando de esa forma? ¿Te tengo algo en la cara? El chico obviamente se le podía notar su nerviosismo, había revelado algo de información por haber tenido la sensación de peligro. Sin embargo Kouchiro, le daba curiosidad al saber sobre la Digi-evolución, y sobre cómo era que el pelimorado sabía de la existencia de esa palabra. Se supone que ciertos seres vivos sufren evoluciones físicas cuando pasan por un cambio muy fuerte. Y justo tras decir aquellas palabras, el Digimon que parecía un insecto, le dio toda la razón. Efectivamente, nosotros hablamos de ese tipo de evolución, yo por ejemplo, Digi-evolucioné de Motimon a Tentomon. Los demás Digimon en ese instante, uno a uno dijeron de quién había Digi evolucionando, parecía algo complicado de recordar, pero lo simple era que, Koromon había Digi evolucionando a un Agumon, Tsunomon a Gabumon, Yokomon en Billomon, Motimon a Tentomon, Tanemon en Palmon, Pukamon a Gomamon, y Tokomon a Patamon.
Todo era muy nuevo y extraño para ellos, pero Kouchiro por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que había dicho el Pelimorado antes de que los Digimon Digi evolucionaran. Oye Yami, en el acantilado, dijiste. Tienen que hacer que sus compañeros Digi evolucionen. Que yo sepa, la palabra Digi evolución es una palabra inventada, y tú lo dijiste como si ya lo hubieras escuchado antes. ¿Podrías decirnos, cómo es que ya sabías que los Digimon podían tener esa habilidad? El Pelimorado en ese instante no sabía cómo responder a esa pregunta, él no quería que cuestionaran el dónde había conseguido dicha información. Yo no sabría cómo decírselos. Él estaba muy nervioso por la situación, incluso estaba a punto de darse por vencido, hasta que de la nada, le había llegado una gran idea al recordar que seguía teniendo 7 años. Bueno, en realidad, no quiero hablar de eso, me van a regañar. Los chicos no comprendían a qué se referían con lo que iban a regañarlo, pero Sora al ver que el niño se le habían humedecido los ojos, supo que debía ser algo grave. No te preocupes Yami-chan, prometemos que no te va a pasar nada si nos cuentas todo. Y tras decir aquellas palabras, la niña le dio una pequeña sonrisa, seguido de todos asintiendo con la cabeza para darle a entender que no ocurriría nada. Está bien. Lo de la palabra Digi evolucionar, fue algo que inventé cuando las criaturas dijeron que eran Digital Monsters, y también por lo que yo había visto antes. Los Digidestinados no sabían a qué se refería exactamente con lo que había visto antes, intuían que había visto a un Digimon Digi evolucionar, pero en la forma como lo estaba contando, parecía que había algo más. Yami-chan, ¿qué fue lo que viste exactamente? Volvió a preguntar Sora con una voz calmada, a lo que el niño le respondió mientras jugueteaba con sus dedos. Digamos que antes, pateé a un gusano y se transformó en un escarabajo gigante de color rojo. Justo al momento de terminar la oración, el primero en haber roto el acuerdo de no regañar al niño, había sido Yamato. ¿Entonces fuiste tú? Él parecía estar muy enojado por la revelación que había dicho el Pelimorado, y era de esperarse, ya que por su culpa, ellos casi estuvieron a punto de morir. Algunos chicos al ver la reacción del rubio se pusieron en medio temiendo que iba a golpear al niño. Yamato, no hace falta que actúes de esa manera, posiblemente fue un... Pero antes de que Taichi pudiera terminar su oración, el mismo rubio lo interrumpió. ¿Accidente? ¿Eso es lo que quieres decir? Por favor, casi morimos por su culpa. Si los Digimon no nos hubieran empujado, nosotros hubiéramos sido historia por culpa de ese estúpido niño. Yamato tenía un buen punto sobre el asunto, pero Sora al menos sabía que tampoco había que echarle toda la culpa a un niño. Estás siendo un cretino, él solo tiene 7 años, y en partes también es nuestra culpa por haber llegado a un camino sin salida. Si no hubiera sido por él, ninguno hubiera sabido que el río era profundo. El rubio en ese momento se había enojado un poco más al ver que estaban poniendo excusas para cubrir al chico, por una parte lo comprendía porque era un niño pequeño, pero no podía evitar tener en la mente que este chico, era el hijo de la mujer que estaba evitando que su familia fuera reconstruida. Volviendo al asunto, la situación no parecía cambiar, así que Taichi decidió volver a preguntarle al rubio de lo que estaba sucediendo, porque no podía evitar pensar que algo raro estaba sucediendo. Oye Yamato, ¿qué te ocurre? Tú no eres así, ¿por qué actúas de esa manera? El rubio obviamente no quería responder, simplemente era incómodo hablar de un tema que era muy delicado. Prefiero no hablar de eso. Olvidándonos de todo esto, mejor pensemos sobre qué vamos a hacer, me refiero a que hemos aparecido en un lugar extraño y por mucho que busquemos, no encontraremos el campamento. Los digidestinados en ese instante no se les habían ocurrido en el problema en el que se habían metido, con todo el terror que habían sentido con los Kuwagamon, era de esperar que aún no lo pensaran. Algunos pensaron que era buena idea regresar al mismo lugar donde supuestamente habían caído para descubrir si había un camino de regreso. Pero la mayoría simplemente se negó a la idea, ya que al recordar que los dos Kuwagamon seguían por esa zona, supieron que era un suicidio. Los chicos le habían preguntado a los Digimon sobre si habían humanos por la zona, pero como era de esperarse, ellos habían admitido que los primeros humanos que habían conocido, eran los mismos niños que estaban presentes. En este lugar solo habitan los Digimon, decían ellos, el lugar en donde se encontraban, seguían diciendo que era una isla llamada Fail. Los niños no comprendían el cómo habían llegado a una isla, obviamente tenían muchas preguntas que hacerse sobre ese tema. Pero antes de que ellos quisieran hacerla, todos los niños pudieron escuchar a lo lejos, el sonido de lo que parecía ser un teléfono. Como era de esperarse, los digidestinados se habían extrañado por completo, ya que se suponía que esto era una isla, pero aún así, los niños decidieron correr al pensar que se podían tratar de más humanos.
La mayoría solo les había tomado varios segundos llegar al lugar, pero lo único que pudieron ver era algo que rozaban el surrealismo. Sí, se habían percatado de que el ruido provenía cerca del mar, pero lo que jamás se habían imaginado, era que habían cabinas telefónicas puestas en fila justo en la arena de la playa a tan solo unos metros del agua. El teléfono, mientras tanto, siguió sonando durante algunos segundos más, pero justo en el momento en el que Taichi abrió la puerta de la cabina telefónica, el teléfono dejó de emitir algún tipo de sonido. Durante varios minutos, los chicos estuvieron algo confusos de lo que estaba ocurriendo. Que las cabinas telefónicas estuvieran en la arena era demasiado raro, pero aún así, Taichi se le ocurrió la idea de al menos intentar probar algún teléfono para poder llamar a casa. Todos inmediatamente pensaron que era una buena idea, excepto Yami, que tenía un ligero recuerdo de saber que las cabinas telefónicas no servían. Sí, recuerdo esto, pero ¿por qué también tengo la imagen de las cabinas destruidas? Ah, maldito Digimon que Digi evolucionó en Kukuagamon. Si no se hubiera comido mi lista, todo esto sería más fácil. Creo que debí ver más la primera temporada. El lado bueno es que pude hacer una copia, lo malo es que está en mi habitación, en el mundo humano. Mundo que no iré hasta dentro de unos meses. El pelimorado en ese momento soltó un suspiro de frustración por la mala suerte que había tenido el día de hoy, pero al recordar que era un niño elegido pensó que no tenía que estar tan enojado. Es cierto, ahora que soy parte de los Digidestinados no debería enojarme. Aunque me pregunto por qué el Digimundo cambió de opinión a último minuto. Bueno, eso ya no importa, por ahora debería preocuparme más por estos niños. Sin duda deben estar muy asustados por lo que está ocurriendo, con solo mirarlos desesperados tratando de llamar a sus padres, me dan algo de lástima. Creo que también debería llamar a mi madre, solo por si acaso, para asegurarme de que los teléfonos no funcionan. Espero que mi teléfono no se haya arruinado con el agua. Yami estaba seguro que las cabinas telefónicas en este mundo no eran capaces de hacer llamadas, pero no sabía si las llamadas también aplicaban a su teléfono de emergencia. Así que para aprovechar el tiempo mientras que los niños estaban en las cabinas, decidió sacar su teléfono para hacer su llamada, pero al hacerlo, solo podía escuchar estática, haciéndole pensar que efectivamente se había arruinado con el agua. Sí, justo como adiviné, ni siquiera hay tono de espera. Mi mamá me va a matar cuando sepa esto. El pelimorado en ese instante supo que no había necesidad de volver a intentar hacer otra llamada, pero justo antes de que él tuviera la idea de cortar la llamada, una voz distorsionada salió del teléfono. No, mensaje, suelo. Borres, men, del suelo. Yami no había esperado para nada escuchar a alguien en su teléfono, pero lo que más le confundía, era el mensaje entrecortado que intentaba escuchar. Hola. ¿Quién habla? Preguntó el pelimorado esperando obtener respuestas, pero lo único que pudo conseguir fue aún más confusión, ya que la llamada se había cortado de la nada. ¿Qué fue eso? Ese era una voz masculina, así que no puede ser mi mamá. Yami sin lugar a dudas se había asustado un poco por no haber esperado la voz extraña que había salido de su teléfono. Él quería saber quién era el chico detrás de la llamada, pero tuvo que dejarlo para después cuando alguien puso una mano en su hombro. Yami, ¿tuviste fuerte con tu teléfono? Como era de esperarse, el pelimorado dio un sobresalto por la repentina pregunta de Taichi, ya que no había esperado que terminara tan rápido. No escuché nada. Digo, no tuve suerte, solo hay estática, jejeje. El chico no comprendía el nerviosismo del pelimorado, aunque dejó eso de lado por la respuesta que el niño había dicho. Espera, ¿solo estática? Yo solo pude escuchar noticias del mundo real. Yami en ese instante también se había confundido sobre la revelación que le había hecho su vecino. Él mismo solo había podido escuchar estática con un extraño mensaje, pero nunca algo que tuviera que ver con las noticias. Creo que es porque son diferentes teléfonos. El pelimorado tampoco estaba muy seguro de lo que tuviera en mente, era la respuesta más lógica que podía tener, aunque no podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado en el teléfono. Ya habiendo pasado una hora, donde los chicos se dieron por vencidos al no haber podido hacer contacto con sus familiares. Joe, por otro lado, era quien seguía pegado en la cabina tratando de probar cualquier cosa que tuviera en mente para hacer contacto. Los chicos no podían hacer mucho en esta situación, las cabinas telefónicas no hacían las llamadas que ellos querían, así que estar en ese lugar era una pérdida de tiempo. Vayamos a otro lado, mejor usemos nuestro tiempo en otra cosa. Decía Taichi decidido a irse a ese lugar, pero Yamato por otro lado, pensaba que no era una buena idea. Espera un momento, si nosotros no podemos marcarles, es muy probable que ellos sí puedan comunicarse con nosotros por medio de estos teléfonos.
La mayoría en el fondo, sabían que podía ser una buena idea, pero Yami y Taichi por otro lado, sabían que sería una pérdida de tiempo. Eso es algo ridículo, además, no hará falta que nos quedemos, tenemos el teléfono de Yami, cuando su madre descubra que desapareció, va a tratar de llamarlo lo antes posible. Todos en ese instante observaron al pelimorado algo confundidos al no saber el por qué un niño de 7 años tenía un teléfono, aunque Kouchiro en cambio se había extrañado por la noticia. Espera, ¿tu teléfono funciona en este lugar? Yami simplemente le respondió asintiendo con la cabeza algo confundido. Sí, funciona, pero solo hay estática. El pelimorado obviamente había ocultado el hecho de que había podido escuchar una voz extraña en una de sus llamadas, él ni siquiera sabía quién era el que le había hablado, así que para evitar que sus compañeros se preocupasen, decidió ocultarlo. Esto es demasiado extraño. Kouchiro en ese instante sacó de su mochila, lo que parecía ser varios aparatos electrónicos. Traigo una computadora portátil, una cámara digital, y un teléfono, pero por algún motivo desde que llegué aquí, no he podido usar ninguno de ellos, y se supone que todos tenían batería. Yami, ¿podrías prestarme tu teléfono un segundo? El pelimorado no estaba muy seguro de si prestarle o no su teléfono, él no sabía si la voz extraña iba a volver a responder. Pero por las cosas raras que han estado ocurriendo el día de hoy, le hizo pensar que el pelirrojo no le iba a dar mucha importancia, así que se lo entregó sin ningún problema. Ya teniendo el teléfono en la mano, Kouchiro se sorprendió al ver que estaba funcionando sin problemas. Así que sin perder tiempo, el chico intentó hacer una llamada. No suena como los teléfonos de las cabinas, por alguna razón, con este teléfono solo hay estática. El pelirrojo no comprendía cómo esto era posible, a pesar de que el teléfono móvil del pelimorado funcionaba a medias, era el único aparato electrónico que estaba funcionando. O eso era lo que pensaba, hasta que de un momento a otro la llamada se cortó de la nada. El teléfono ha dejado de funcionar. Esto es muy raro. Yami, ¿has podido hacer contacto con alguien con este teléfono? Yo. No, imposible, solo había estática, es todo. El pelimorado estaba un poco nervioso por la respuesta que había dado, pero gracias a su suerte, los chicos no le dieron mucha importancia. Será mejor que lo guardes bien en caso de que vuelva a funcionar otra vez. Kouchiro en ese momento, le devolvió el teléfono a Yami, a lo que el rubio se quejó en el proceso, ya que no le gustaba la idea de que el pelimorado tuviera en posesión, el teléfono que tenía la posibilidad de comunicarse con alguien. ¿Le vas a dar el teléfono al niño que casi nos mata por haber molestado a Kuwagamon? Creo que alguien más debería hacerse responsable de él por si acaso. El pelimorado en ese momento se había molestado un poco, sabía que era su culpa de que dos Kuwagamon los atacara, pero había sido un accidente. Ya te dije que fue un accidente. Y además, sé cómo cuidar un teléfono, mi mamá no me lo dio por nada. Por cómo se estaba viendo la situación, esto parecía que se iba a convertir en un campo de guerra por la presión que estaban emanando los dos chicos. Aunque para la suerte de todos, la tensión desapareció en un instante cuando el estómago del pequeño rubio rugió. Tengo hambre, decía Takeru mientras todos tocaban sus estómagos sintiendo los síntomas de la inanición. Luego de varios segundos en que los digidestinados pensaran en sobre lo que iban a comer, Sora fue la primera en disparar su pregunta sobre la comida. ¿Alguno de ustedes trajo algo de comer? Porque lo único que traigo es un... Y justo antes de que ella pudiera terminar su oración, pudo sentir un aparato raro en la parte de atrás de su cinturón. Oigan, ¿esto no fue lo que nos cayó del cielo? Preguntó Sora mientras sostenía el aparato electrónico en sus manos, haciendo que los demás niños se dieran cuenta que también tenían los suyos. Aunque su intriga solo duró por unos segundos, ya que los digidestinados les importaba más que era lo que iban a comer que otra cosa. Volviendo a lo que decía antes, lo único que traigo es un botiquín de emergencias, crema para las quemaduras, y aguja y hilos. Decía Sora sacando de su pequeño koala, los objetos previamente mencionados. A lo que Taichi procedió a hacer lo mismo con el único objeto que traía. Solo tengo un binocular de una sola lente. Mimi, ¿qué traes en tu bolso? Se ve demasiado grande. La chica del sombrero inmediatamente vació su bolso para que todos vieran lo que habían traído. Solo traigo lo básico, comida enlatada, un abrelatas, un tenedor, una cucharilla, una brújula, una cantimplora, un estuche con hilos y agujas, hay una linterna. Todos se habían sorprendido por lo preparada que ella estaba. Jejeje, como era la primera vez que iba de campamento, le tomé prestada algunas cosas a mi papá, pero es un secreto, así que no se lo digan. Taichi en ese instante le había golpeado un recuerdo tras haber escuchado la última frase de la chica, haciendo que viera al pelimorado algo emocionado.
Eso es, Yami, recuerdo que me dijiste que habías empacado mucha comida, y que lo mantuviera en secreto, pero ahora mismo estamos en la situación de no saber cuánto tiempo estaremos aquí. Sé que tal vez no sea suficiente para todos, pero ahora mismo es mejor que nada. Todos los digidestinados en ese momento volvieron a fijar su mirada sobre el pelimorado agradeciendo por dentro por haber traído algo de comida, pero el chico por otro lado, se rió de forma nerviosa por lo que había sucedido antes. Jajaja, no sé cómo explicarlo. Sí, traje mucha comida al campamento, pero... ¿Recuerdan al Digimon que yo dije que había pateado? Pues, resulta que la razón de por qué le di una patada, fue porque se había comido parte de mis suministros. La mayoría en ese instante había caído en una depresión al enterarse de que el chico no tenía comida suficiente, aunque para Taichi había algo que no tenía mucho sentido, y era que la mochila de Yami parecía que aún seguía llena. Un segundo, si dices que ese Digimon se comió la mayoría de tu comida, entonces ¿por qué tu mochila sigue llena? Y sin que el pelimorado tuviera tiempo a responder, Taichi revisó la mochila que tenía Yami en su espalda, para descubrir que adentro había un huevo gigante de color morado. ¿Qué es esto? ¿Es acaso un huevo de chocolate? Apuesto que sabe rico. El chico en ese momento sacó el huevo gigante pensando que era un dulce, pero antes de que él tuviera la idea de morderlo, Yami inmediatamente se lo quitó de las manos estando muy preocupado. No, esto no se come. Los chicos no entendían a qué se referían con que no era comida, claramente podían notar que era un huevo gigante. Él tiene razón, no se puede comer, es un digihuevo. Decía Tentomon haciendo que los niños aumentaran sus dudas al no saber de qué estaban hablando. Veo que no están entendiendo. Les explicaré en palabras sencillas, los Digimon nacemos de los digihuevos. Los chicos parecían ya entender un poco sobre la situación, aunque Yamato por otro lado, en su mente se le hacía extraño pensar en cómo era que ese niño supiera que ese extraño huevo era donde nacía un Digimon. Un momento, ¿cuándo le dio tiempo poner ese digihuevo en su mochila? Si lo que dice Taichi es correcto, entonces para que metiera ese digihuevo en su mochila, tendría que haber vaciado su mochila antes. Pero aún así, ¿por qué iba a hacerlo? ¿Acaso sabía que era ese objeto desde el principio? El rubio parecía muy confundido por las extrañas conveniencias que estaba teniendo el pelimorado, pero antes de que él pudiera hacer su pregunta, Yami señaló a Joe que aún seguía en la cabina telefónica. Oigan, miren a Joe, trae una maleta. Todos inmediatamente observaron al chico quien aún seguía intentando hacer contacto con alguien, pero al fijarse aún en lo que estaba cargando, pudieron notar que efectivamente, él traía consigo una maleta médica de alimentos de emergencia. Es cierto. Oye Joe, ¿traes comida de emergencia, verdad? Preguntó Sora algo emocionada, haciendo que Joe en ese instante se confundiera por la extraña pregunta. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué creen que traigo ese tipo de cosas? Yo no preparé nada. El chico aún seguía confundido por la pregunta, pero luego de que le preguntaran sobre la maleta que llevaba consigo, él inmediatamente recordó por qué la estaba cargando. Ah, espera, ya lo recuerdo, uno de los adultos me lo dio para que se lo diera a Mimi. Y tras terminar su oración, Joe rápidamente dejó la cabina telefónica para acercarse al grupo para entregarle la maleta a la chica. Mimi, se supone que eres encargada de esto, no puedes dejarla tirada en cualquier parte, ¿no sabes lo valiosa que es? Decía Joe algo molesto a lo que la pelirroja rápidamente le respondió aún estando cansada. ¿Es que es muy pesada? ¿Alguien más no se podía encargar de eso? El mayor del grupo obviamente se le podía notar en la cara que no le gustaba que Mimi siguiera siendo una caprichosa en la situación en donde estaban. Aunque los chicos al percatarse de eso, tuvieron que intervenir para evitar una pelea innecesaria. Luego de varios minutos para que las cosas se calmaran, los chicos tuvieron la idea de contar las porciones para ver hasta qué punto se iba a terminar. Con todo lo que tenían, habían estimado que la comida solo duraría 2 días y medio, pero al recordar que también estaban los Digimon, la duración drásticamente sería reducida. Aunque los Digimon por otro lado dijeron que no tenían que preocuparse por ellos, que podían conseguir comida, la mayoría parecía haber aceptado la propuesta. Pero Taichi y Yami por otro lado, parecieron haber ignorado la propuesta del grupo, ya que ambos se dispusieron a darle un poco de comida a Agumon, del cual parecía estar disfrutando de los alimentos. ¿Qué están haciendo? ¿Están sordos? Se supone que eso es para nosotros, no para los Digimon. Decía Joe regañando a los chicos al ver que no habían captado la orden. A lo que Taichi le respondió con voz aburrida. Eres un tacaño, no tiene nada de malo. El pelimorado incluso asintió con la cabeza estando de acuerdo con su vecino, él sabía que los Digimon tenían que comer para que no estuvieran cansados en las peleas. En estos momentos todos necesitaremos energías en caso de que estemos en peligro.
Vamos, tomen un poco. Yami en ese instante le mostró una bolsa de frituras a los Digimon. Ellos no parecían querer la idea de tomar la comida para sus compañeros humanos, pero el chico seguía insistiendo sobre que comieran, tanto fue así que intentó probarla con el Digimon más fácil. Vamos Palmón, ¿no querrás que tu linda belleza se marchite por la falta de alimentos o sí? La Digimon planta tenía la bolsa justo en la cara, y se ponía a notar en su rostro, que no parecía resistir el olor de las frituras. Los chicos al verlo pensaron que tenían que detener la tortura del pelimorado, pero antes de que alguno pudiera emitir una palabra, Palmón ya se estaba tragando las frituras. Esto está delicioso. Los Digimon en ese momento no pudieron resistir más, tanto fue así que cada uno comenzó a quejarse de que querían comida. Los niños no tuvieron más opción que darles de comer, pero antes de que ellos pudieran hacerlo, un geyser apareció de la nada en la orilla de la playa. La mayoría se asustó de repente por no haber visto venir eso, pero su miedo comenzó a aumentar cuando dicho geyser comenzó a moverse por la arena. Los Digi destinados al percatarse de ello, decidieron huir por sus vidas dejando sus mochilas en el suelo. El gran chorro de agua en movimiento poco a poco se desplazó hacia las cabinas telefónicas, y como muestra de su poder, el geyser hizo que mandara cada cabina al aire haciendo que se estrellaran contra el suelo una por una. Al cabo de unos segundos después de que se destruyeran las cabinas telefónicas, el geyser desapareció al mismo tiempo que la arena comenzaba a levantarse, revelando una caracola extremadamente gigante. Tentomon al verlo ahora ya comprendía quién era que los estaba atacando. Ese es Shenmon, así que este era su territorio. Yami en ese instante había sido golpeado por el recuerdo de haber visto esto antes, y sin lugar a dudas, se estaba culpando por ello. No puede ser, ahora recuerdo por qué las cabinas telefónicas estaban destruidas, si me hubiera acordado de esto, tal vez hubiera hecho un plan para habernos ido de este lugar. Espera, ¿y mi mochila? El pelimorado al ver que no tenía puesta su mochila, recordó que la había dejado con las demás al momento de correr. No, mi Digihuevo. No puedo dejar que ese caracol de mierda lo destruya. El pelimorado al ver que los Digimon estaban dispuestos a pelear con Shenmon, pensó que podría usarlos como distracción para buscar a su compañero que aún no había nacido. Ya comenzando el combate, el chico pudo percatarse que los únicos que estaban efectuando bien sus ataques, eran tanto Agumon como Palmon, ya que por lo general, eran los únicos que habían podido comer. Shenmon, aprovechando lo débil que estaban los Digimon, disparó un gran chorro de agua de su cabeza para derribarlos, pero aún así, Agumon y Palmon volvieron a levantarse para seguir atacando. En cambio para Yami, al tener el chorro de agua como su señal, decidió correr rápido hacia donde estaban las mochilas que estaban cerca de Shenmon. Los demás Digi destinados al percatarse de eso, no pudieron evitar confundirse sobre el por qué el pelimorado estaba yendo hacia el peligro. Yami, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí. Gritaba Taichi desesperado por la forma en cómo su amigo estaba poniéndose en peligro, aunque el pelimorado por otro lado parecía que no había escuchado nada, ya que él siguió corriendo. No puedo dejar que aplaste a mi compañero Digimon, fui muy descuidado al dejarlo solo, por eso tengo que salvarlo. El chico sin lugar a dudas estaba totalmente loco con solo pensar que estaba corriendo en un campo de batalla para salvar un Digihuevo de un Digimon que no estaba seguro si era el mismo de hace 4 años. No se podía negar que el chico era valiente, pero al mismo tiempo era un estúpido. Ya habiendo llegado a su destino, Yami pudo tomar su mochila con la mano, sin lugar a dudas esto había sido como una victoria, pero justo antes de que él pudiera dar un paso más, Shenmon atrapó al chico con los tentáculos que tenía en su cabeza. Oye, no, suéltame. Todos los que estaban observando la situación, no sabían qué hacer. Los únicos que podían hacer algo eran Agumon y Palmon, pero sus ataques no eran del todo efectivos en el nivel en el que estaban. Yami gritaba de dolor por los tentáculos que cada vez más aplastaban su torso, pero mientras más pasaba el tiempo, más podía notar cómo se estaba oscureciendo. Él lo único que podía hacer, era rezar para que alguno Digi evolucionara, pero al ver que no estaba ocurriendo nada a pesar de gritar de dolor, supo que algo malo estaba pasando. ¡Ay no! Es cierto, ninguno va a Digi evolucionar porque no soy ninguno de sus compañeros. Maldita sea, este desgraciado me está apretando cada vez más fuerte. La respiración de Yami en ese momento, era cada vez más dificultosa, y no podía hacer nada para evitarlo. Su compañero Digimon aún no había nacido, lo cual le hacía pensar que nadie iba a ayudarlo. Solo un milagro podía salvarlo, pero por desgracia. Los milagros no existen. Fin del capítulo.